quiero comenzar preguntándoles, ¿alguien de ustedes vio la primera película de Matrix? ¿Sí se acuerdan de la primera película de Matrix? Esta escena donde está Morfeo, ¿se acuerdan de Morfeo? El pelón de lentes negros, ¿sí? De lentes oscuros, que está ahí y le ofrece a Neo, le ofrece dos pastillas, dos píldoras. ¿Se acuerdan de esto? Una pastilla, una píldora, era para que Neo despertara de la Matrix, ¿sí? Una era para que despertara al mundo real. Otra era para que se quedara en la Matrix, que la Matrix era el mundo cómodo que conocían, fácil, pero era falso, ¿no? Entonces uno era para seguir en este mundo falso, pero cómodo, y la otra píldora era para despertar a un mundo real, que era difícil, en donde había una lucha, donde había batallas y todo lo demás, pero era el mundo real, ¿sí? Y creo que muchas veces dentro de la fe cristiana vivimos o podemos vivir como en la Matrix, como en una ilusión de la fe, una fe cómoda, una fe fácil, pero que no cuadra realmente o no es congruente con el estilo de vida que llevamos, que vivimos. Y vivimos esta ilusión donde el cristianismo es cómodo y donde no hay luchas. Y creo que el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy nos va a ayudar como a despertar a este mundo real, de acuerdo a lo que dice la Biblia, para darnos cuenta que la fe cristiana no es tan cómoda y no es tan fácil. Verdaderamente hay una constante lucha, ¿sí? Y vamos a continuar con esta serie sobre Gálatas, Jesús más nada. Y lo que quiero que te lleves es esta frase, ¿sí? Quiero que te lleves esta frase. Si no me vas a poner atención en las siguientes 2 horas que voy a predicar, por favor, por lo menos llévate esto. Mira, la carne destruye, el espíritu libera, ¿sí? La carne destruye, el espíritu libera. Abre tu Biblia, por favor, en Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Vamos a leer. Dice Gálatas 5, 19 a 21. Y dice, ahora bien, ¿sí lo estamos proyectando, no, verdad? ¿Estás bien? Bueno, lo leo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ok? ¿Me acompañas a orar? ¿Sí? Padre, gracias por tu presencia y gracias por tu palabra, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por traernos aquí el día de hoy. Señor, gracias porque podemos saber y confiar, Dios, que tú quieres hablarnos el día de hoy, que tu palabra no regresa vacía, Señor. Y mi oración, Dios, es que esta mañana tú abras nuestro corazón, nuestra mente y nos puedas ayudar, Dios, a recibir lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Que aquellas verdades que tú quieres hablarnos, Padre, que sean verdaderamente sembradas en una buena tierra, Dios, que pueda dar fruto para tu gloria y para tu honra, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mira, antes de comenzar a estudiar y a ver lo que leímos, quiero recordarte algunos puntos claves del capítulo 5 de lo que ya hemos visto. ¿Sí? Pablo inicia hablando de la libertad en el versículo 1 y en el versículo 13. De hecho, acá van a estar en pantalla estos versículos. Quiero recordarte, fíjate, versículo 1 dice, permanezcan firmes en esa libertad, la libertad a la que Cristo, por la que Cristo nos hizo libres, ¿no? Y en el versículo 13 lo confirma diciendo, a libertad fueron llamados, pero esta libertad, Pablo la viene diciendo, no es la libertad del legalismo,
La libertad de un creyente no es ser legalista y caer en las obras de querer agradar a Dios con tu propio comportamiento, ¿sí? Pero tampoco es el libertinaje, tampoco la libertad de la fe cristiana no se fundamenta o no se trata de vivir como se te pegue la gana vivir. Estaba este tema de los judaizantes y lo hemos enseñado mucho, ¿verdad? Que querían estos hombres, estaban enseñando a los creyentes en Galacia que debían de regresar a la ley, a las obras de la ley, a portarse bien y cumplir todos los mandamientos en orden de poder agradar a Dios y ser salvos y formar parte de la familia de Dios. Entonces estaba por un lado esta idea de legalismo, pero por otro lado estaba la idea de, bueno, si ya no hay que cumplir la ley, entonces podemos vivir como se nos pegue la gana. Y Pablo dice, no, ni las reglas que te esclavizan, ni los deseos que te van a destruir. La libertad de un cristiano a la que hemos sido llamados se vive en el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. No es libertad ser legalista, porque entonces luchas con querer agradar a Dios y eso te esclaviza. Pero tampoco es la libertad de hacer lo que se te pegue la gana, porque también tus deseos y tu carne te esclavizan. Esa no es la libertad. La libertad está a través de ser guiados y de ser llevados, de vivir una vida en obediencia y ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces Pablo está tratando de enseñarles cómo se ve esta verdadera libertad. Y la siguiente semana vamos a estar viendo sobre el fruto del Espíritu Santo. Sí, vamos a aterrizar más el asunto de la libertad en la vida de un creyente. Pero hoy vamos a centrarnos en esta parte que leímos, las obras de la carne. Porque vivir en las obras de la carne, el libertinaje, no es la manera y no es la libertad a la que fuimos llamados. No es la libertad por la que Cristo murió por nosotros. La carne destruye, el espíritu libera. Dice la palabra de Dios que donde está el espíritu de Dios hay que libertad. ¿Se acuerdan de esa canción? Súper mal el chiste, ¿verdad? Pero bueno, pero no es esta libertad para vivir sin freno, es una libertad para vivir para la gloria de Dios. Y la semana pasada David comenzó a enseñarnos cómo el Espíritu Santo lucha contra el deseo de la carne. Versículo 17, ahí está. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y que sean uno contra el otro, no es que se repelen como agua y aceite o algo así, sino que esto indica que hay una lucha activa, una lucha real. Y si lo piensas, no, o sea, si somos honestos, a lo mejor yo me voy a echar de cabeza, ¿no? Pero todos los días se lucha entre lo que sabemos que agrada a Dios y lo que queremos hacer. ¿Sí o no? Todos los días peleamos con esto. Quieres agradar a Dios, pero tu carne te lleva o al legalismo, a decir, no, tengo que hacer para que Dios me acepte y me bendiga, o a la carne, a decir, no, es que Dios ya me acepta, entonces pues ya que tiene, puedo vivir como se me pegue la gana. Y no importa lo que haga, no importa cómo viva. Pero Pablo les dice, no, en el espíritu es algo diferente. Y la palabra griega, y quiero hacer esta mención porque es importante, de carne es arx, ¿no? Y esto se refiere no solo, cuando hablamos de la carne, no estamos hablando del cuerpo físico, sino que esto apunta al origen de lo que hacemos. Esto apunta a una naturaleza pecaminosa, una naturaleza interna rebelde que va en contra de Dios, que se revela a Dios. Y es cierto que la Biblia nos enseña, claro que sí, que en Cristo tenemos una nueva naturaleza, un nuevo corazón, que nacemos de nuevo. Por eso es este asunto de la regeneración, de la conversión, de nacer de nuevo, porque la naturaleza interna cambia. Pero aunque hemos cambiado y hemos nacido de nuevo, están en los estragos de esta vieja naturaleza que se revela a Dios, que quiere hacer lo que le place, que todavía nos atrae. Y luchamos contra esto. Esta es la lucha. El Espíritu Santo te va a llevar a querer ser más como Jesús, te va a llevar a la imagen de Cristo, pero la carne te lleva a lo que no agrada a Dios y a rebelarte en contra de Dios, al pecado, ¿sí? A lo que desagrada a Dios. Y esta es la lucha que todos vivimos, ¿sí o no?
Pero ¿sabes algo? La vida de un cristiano no se caracteriza por la ausencia de pecado, sino por la lucha constante contra el pecado. No es, la fe cristiana no es una ilusión romántica de comodidad, de perfección, es una batalla diaria, real. Y es precisamente en esa lucha donde paradójicamente tú y yo encontramos la verdadera libertad a la que fuimos llamados. Y algunos dirán, bueno, pues si yo no puedo vivir como yo quiera y hacer lo que yo quiera, pues eso no es libertad. Es que confundimos libertad con libertinaje. La carne destruye, el espíritu libera. Y Pablo enlista estas obras de la carne, ¿sí? Para terminar diciendo que un cristiano, un creyente verdadero que le pertenece a Dios, un hijo, una hija de Dios, no viven de esta manera, ¿sí? Comienza diciendo, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, o sea, son evidentes, no se hagan, ya saben cuáles son. Pues, ¿para qué quieren saber esa información, no? Ya saben, son evidentes. No hace falta una revelación supernatural o no hace falta que seas el máximo erudito en teología. No se trata de pecados ocultos o de cosas muy profundas. Son conductas que todos podemos ver cuando alguien vive bajo el dominio de la carne, ¿sí? La lucha del espíritu es algo interno, pero las obras de la carne son evidentes, se ven. Por otro lado, la palabra carne, lo que les decía, apunta al origen de las acciones, no a las acciones mismas. Es decir, lo que hace a las obras de la carne que sean obras de la carne no es lo que haces, no es la acción, es de dónde vienen, vienen de la carne, vienen de una naturaleza caída que se revela en contra de Dios, que quiere ir en contra de Dios, que, que quiere hacer lo que desea, aun si va en contra de lo que Dios quiere. ¿Sí me está siguiendo? Y en esta lista de las obras encontramos al menos tres grupos. Algunos le agregan cuatro y así, ¿no? Pero al menos son tres. El primer grupo lo vemos en la esfera sexual, el segundo en la esfera espiritual y el tercero en la esfera personal. Fíjate cómo empieza. En la esfera sexual dice inmoralidad, impureza y sensualidad. La inmoralidad es, en griego es porneia, y pues, ¿a qué te suena, no? A ver, porno, pues, o sea, sí, pero no. Realmente va más que esto, se refiere a la inmoralidad sexual, a todo el uso de la sexualidad fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer, que este es el margen correcto de la práctica sexual que Dios ha puesto, ¿sí? Que Dios estableció y Dios diseñó. Impureza en obra o pensamiento, impureza también sexual, algo que contamina, que no es puro, ¿sí? Es un asunto de ser sucio, sucio también de mente cochambrosa, diría mi mamá, ¿no? O sea, seguro conoces a alguien, ¿no? Que cualquier cosa es oportunidad para alburear, ¿sí o no? Y dices algo y luego le agarran el doble sentido y ya te están albureando y tú de qué. O sea, yo a veces me ha tocado a mí que me alburean y digo, ¿qué? O sea, ni siquiera entiendo qué me están diciendo, pues, ¿no? Y luego dices, no, es que es el folclore mexicano. Y dices, no, bueno, pero se trata de esto, ¿no? O sea, hay impureza hasta en la mente. Y luego sensualidad se refiere a desenfreno. Esta palabra se refiere a desenfreno, a darle rienda suelta a las pasiones, a los deseos sexuales, a no tener freno, a no tener riendas ante la sensualidad y lo atractivo de los deseos sexuales de una persona. ¿Tiene sentido? ¿Sí? O sea, básicamente esta triada hace referencia al uso de la sexualidad de una manera que no honra a Dios, ya sea en pensamiento o en obra, más bien que te honra a ti. Fíjate, la Reina Valera lo enlista de esta manera, dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y en aquellos tiempos, en esta cultura grecorromana, la inmoralidad sexual era normalizada y de hecho era muchas veces hasta celebrada, ¿sí? Y eso te suena un poquito a como estamos el día de hoy, ¿verdad que sí? O sea, en estos tiempos se aplaude la libertad sexual, ¿no es cierto? Se aplaude, se consume pornografía como entretenimiento.
Y no es la plática, pero si te interesa saber de esto, te animo que te metas a investigar cómo la pornografía te destruye y todos los estragos a nivel psicológico que produce. Pero ahora se consume por entretenimiento, se normaliza la infidelidad y se justifica la sensualidad, se justifica el hacer lo que quieras con tu cuerpo. Hay una hipersexualización de niños, jóvenes que creen más en el sexo casual que en el matrimonio. La prueba de amor. ¿Alguien le dice todavía así? No. Porque es de otro tiempo, ¿verdad? Creo. Dame la prueba de amor, ¿no? O sea, y lo triste es que aún creyentes cristianos viven en fornicación, sexo fuera del matrimonio, sin rienda, sin conciencia, solo. Alguna vez alguien me dijo que, y fíjate, era una persona, y voy a contarles algunas anécdotas, ¿no? Eh, Esta persona era cristiano, ¿no? Según. Eh, y me dice, ¿sabes qué? Esta persona vivía con su pareja y pues obviamente no vivían juntos. Y él me decía, pues es que ¿qué tiene de malo que tengamos relaciones sexuales sin estar casados? Me dice, malo fuera que yo me metiera con más mujeres. Y yo, bueno, pues sí, ¿no? Y yo dice, es que Dios entiende, ¿no? Pues vivimos por la gracia, ¿no? Pues ¿qué le hace? Ay, mira, ¿no? Otra cosa que he escuchado, si te vas a casar, pues primero experimenta, primero vive. ¿Has escuchado esto? Pero cuídate, no vayas a embarazar a nadie que nadie te vaya a embarazar. Primero vivan juntos, conózcanse, ¿no? Para ver si hay química. Entonces ya se casan. Bueno, ¿qué dice Dios de todo eso? Yo diría, ¿qué piensa Dios acerca de eso? Es que malo fuera que... No, no, no. ¿Qué piensa Dios acerca de esto? ¿Qué dice su palabra acerca de esto? Hace muchos años, cuando yo tenía como unos 18, yo creo, una persona adulta, casada, no era cristiano, de la fe cristiana, pero hablando con esta persona me acuerdo que justificando el adulterio, esta persona me dijo, ¿sabes qué, Jorge? No tienes ni idea de lo común que es el adulterio entre los casados. Y yo así como de, o sea, me lo dijo no como para decirme aguas, sino para decirme es normal. La cosa es que la carne siempre quiere más, nunca se sacia. La pornografía, la infidelidad emocional o física, la búsqueda de placeres sin límites, todo esto, ¿sí? Te va a prometer satisfacción, te va a hacer creer que estás en libertad, pero solo te va a generar esclavitud y cadenas y destrucción al final del día. No te confundas porque estas obras vienen de una naturaleza que se revela en contra de Dios, que va en contra de lo que Dios quiere para tu vida. Y el segundo grupo está en la esfera espiritual. Fíjate, dice idolatría y hechicería. Idolatría, darle lugar que le corresponde a Dios a cualquier otra cosa creada, ya sea creada por Dios mismo o por el ser humano. Darle cualquier otra cosa, es que ya adoramos al sol. Ah, ok, no, Dios creó el sol, pero ahora ya es producto de que alguien le adore al sol. Eso es idolatría. No, es que yo ya adoro esa bocina que alguien, un ser humano, creó. Eso es idolatría. Es darle tu adoración, tu servicio, tu devoción a cualquier cosa que no sea Dios. No solo es adorar imágenes, porque luego lo asociamos con eso. No, yo no soy un idólatra, yo no me hinco a la imagen de fulano de tal, no, sutano, lo que sea. No se trata de eso. También es poner cualquier cosa en el centro de mi vida que no sea Jesucristo. Cosas como el dinero, como el estatus, como el trabajo, como incluso la familia, cosas que no siempre son malas, como el deporte, el ejercicio, ¿no? Cosas como aún la idealización del amor y de una relación, otra persona, cosas como el trabajo, llegan a ser ídolos que tienen más nuestra fidelidad que Dios mismo. ¿Sí me estás siguiendo?
La avaricia se menciona en la Biblia como idolatría, fíjate también. La avaricia. Y yo me preguntaba, ¿será que la falta de generosidad entonces, porque luego, y lo digo, yo lo pensé de esta manera, no somos generosos muchas veces no porque no tengamos, sino porque somos codos, ¿sí o no? ¿No será que la avaricia y la falta de más bien la falta de generosidad proviene de nuestra idolatría al dinero? No necesitas hincártele, necesita tener tu corazón, tu fidelidad. Pregúntate, ¿hay algo a lo que le eres más fiel que al Señor? ¿Hay algo o alguien que tiene tu corazón más que el Señor? Porque ahí va a estar lo que adores. Hechicería, esta palabra es farmakeia en griego, farmakeia. ¿Te suena? Fármacos, farmacia. Bueno, la idea es que en aquellos tiempos los brujos, los hechiceros, ¿no? Los espiritistas, pues se metían cosas, eh, sustancias para tener experiencias sobrenaturales y poder tener contacto con espíritus. Consumían algo, ¿no? Y ya se volaban. Pero esto habla de todas las sustancias que alteran tu estado, pero también de aquellas prácticas que buscan experiencias sobrenaturales. ¿A qué me refiero con esto? Pues esto es un asunto como que altera tu estado, ¿no? Las drogas, el alcohol, todo lo, hay muchas cosas, ¿no? Drogas controladas, etcétera, medicinas controladas, etcétera, etcétera. Pero también experiencias como horóscopos. No sé yo cada cuánto se lean los horóscopos, pero, o sea, me ha tocado también escuchar, ¿no? Es que sí, soy cristiano y toda la cosa, pero yo todos los días consulto mi horóscopo, cada semana. Ok, el tarot, ¿no? Las limpias, que la patita del conejo, que sí soy cristiano, pero en Año Nuevo me pongo los calzones rojos para traer el amor, ¿no? O sea, superstición, misticismo, ¿sí? Uso de sustancias también, todo con el fin de tener algo sobrenatural. O sea, tanto la idolatría como la hechicería se centran en el rechazo de adorar y servir a un único y verdadero Dios. ¿Sí me está siguiendo? Luego tenemos la esfera personal o social, fíjate, enemistades. O sea, enemistades es más que no ser amigo de alguien. Esto se refiere a odiar. Porque una cosa es que alguien no te caiga bien, otra cosa es que lo odies, ¿sí o no? O sea, el odio proviene de un corazón que no quiere agradar a Dios. Pleitos, una hostilidad que se manifiesta en acciones y no solo en pensamientos. O sea, el odio muchas veces de dientes para afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo lo odio? ¿Y qué vas a hacer? Nada, nomás lo odio. Ah, bueno, ¿no? Pero pleito ya es que pelees, que vayas, que te le pongas ahí, que el tú por tú, ¿no? Y de hecho, si lo piensas muchas veces en los pleitos, ni siquiera hay odio, hay orgullo. Pero luego viene celos, fíjate, celos. Y esta palabra en griego se refiere a un ardor, a un hervor, ¿sí? Los celos nacen del miedo a perder lo que consideramos nuestro o del deseo de ser el centro. Es ese ardor, eso que hace que te hierva la sangre cuando alguien recibe la atención, el lugar o el bien, la virtud, como le quieras llamar, que tú crees que mereces. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, dicho de otro modo, los celos nacen cuando se frustra nuestro deseo de ser el centro del universo y no estamos recibiendo lo que creemos porque somos emperadores del mundo, ¿no? Y yo merezco y yo necesito y este es lo que yo, esto es mío y de ahí nacen los celos. Es como un asunto de autoexaltación. Y luego vienen enojos, pero enojos no se refiere a enojos normales y medidos, ¿no? Yo, si hay algo que saben de mí personal, digo, hay quienes saben más cosas personales de mí que otros, ¿no? Pero que en general he dicho esto antes, yo detesto que se me mojen los calcetines y muchas veces me enojo y me da coraje, pero el enojo que esto habla son rabietas, son básicamente armar un pancho, es una ira descontrolada, es esa ira que hace que la gente
y empiece a caminar como loco y luego golpee algo, golpee a alguien, aviente cosas, rompa cosas. ¿Alguien ya se identificó con esto o no? Sí. Bueno, es ese tipo de enojo, algo descontrolado, ¿no? Y luego vienen rivalidades. Se refiere a ser contencioso, intrigoso, ¿sí? O sea, fíjate, rivalidades se refiere a una persona que, como diríamos coloquialmente, anda ahí como de víbora, ¿sí? Causando conflictos, inventando, chismeando, manipulando, mintiendo, nomás para generar problemas. Rivalidades, gente intrigosa, así mañosa, ¿no? Disensiones. Disensiones es dividir, personas divisivas. Es tomar partidos, es dividir. Son aquellos que otra vez coloquialmente buscan como engatusar a la gente para ganar simpatizantes y ir en contra de otros. ¿Sí te suena? Bueno, esto es disensión, dividir, pero tener partidarios. Y este asunto de la disensión se alimenta la mayoría de las veces del chisme. Piénsalo. Inventamos chismes para ganar simpatizantes, ¿sí o no? Y los expertos y expertas en chisme saben de qué hablo. O sea, oye, es que fulano me dijo, ¿ya escuchaste? ¿Ya escuchaste? Es que fulano dijo esto, hizo esto. Yo lo vi. ¿Cómo ves? Ah, está muy mal, ¿verdad? Vente, vamos a odiarlo juntos. Y, o sea, lo bueno es que eso no pasa en la iglesia. Herejías. En otras traducciones de la Biblia se traduce como sectarismos. Fíjate, en el mundo antiguo, en aquellos tiempos, esta palabra se utilizaba también para dividir, pero se utilizaba para señalar estos grupos que se dividían, se separaban del todo para seguir sus propias ideas. Eso lo conecta más o menos con lo que entendemos hoy como herejía o secta, porque una herejía no es solo una idea equivocada, sino que muchas veces termina esta idea equivocada, termina formando una secta. ¿Sí me está siguiendo? Terminan formando una secta, un grupo apartado que rompe la unidad de la fe y sigue un camino distinto al evangelio verdadero. Generalmente las sectas se fundamentan con una persona extremadamente carismática o que tiene mucho poder de convencimiento, que te trata bien, que te arropa, que te dice o que te guía o que te lava el cerebro, pero así empiezan, pero son ideas que vienen de herejías. De ahí se alimentan y luego ya se crean comunidades y bueno, de todo se verá cómo termina, ¿no? Es un asunto divisivo. ¿Sabes? Conozco una iglesia que hace muchos años sufrió una división. Y esto comenzó en un grupo en casa, con uno de los líderes de la iglesia en su casa, tenía su grupo. Y ahí en el grupo, él empezó a contaminar a la gente diciéndoles que la iglesia estaba mal porque básicamente no hablaban, eh, no hablaban las palabras en hebreo y que el hebreo era poderoso y que tenían que hablarlas más y que tenían que hacerles más, darles más fuerza a las palabras en hebreo, ¿no? Eh, o sea, no es Jesús, es Yeshua, ¿no? No es Dios Padre, es Hashem, no es la Shekinah, es el Shaddai, es el Elión, el Elohim, y ahí te la llevas, ¿no? Y de hecho es curioso porque esto pasó hace muchos años, pero parece que hoy en día está regresando esta moda. Y ya hay canciones ya que Yeshua, y que no es que y parece que la gente cree que entre más hebreo, más espiritual. Pero pues no es cierto, ¿no? Y esta iglesia se dividió por esta herejía y luego fueron y crearon otro grupo y después de años terminaron súper mal, ¿no? Y terminó cerrando. Pero bueno, esto es en cuanto a herejías. Y luego viene envidias. Todos entendemos que es envidia, ¿no? O sea, ese ardor que sientes también cuando ves que alguien tiene algo que tú no. Ya sea dinero, posición en el trabajo o en otros lados, pues él tiene ese juguete y yo no. O sea, la autoridad, el liderazgo se envidian, pero también los talentos, los dones se envidian, las personalidades se envidian, envidia, borracheras.
Borracheras viene de la palabra griega de una no es ninguna. Ese sí estuvo bueno, ¿eh? Y así te la llevas, ¿no? Pero la idea de esto no es solamente borrachera por alcohol, sino que esto habla o te apunta a una intoxicación. Intoxicarte con algo, ¿sí? Que algo más te controle. Ser intoxicado y dirigido por algo más. Lo que puede ser cualquier sustancia o lo que sea que puedas usar como drogas, medicina, alcohol, etcétera, etcétera. Orgías. No se limita al tema sexual. Eh, Ahora sí, en su idioma original esto describe desenfreno, caos, una vida sin control. De hecho, se hace más como alusión también a un tipo de fiesta interminable y súper excesiva, ¿no? O sea, en exceso. Como una de esas fiestas que empiezan con algo tranqui y pues termina la casa, echas la casa por la ventana, ¿no? Bueno, así. Eh, en Roma estaba, bueno, en Grecia, estaba este dios que se llamaba Dionisio, y los romanos era el mismo dios, pero para los romanos era Baco, ¿sí? Y este dios era el dios del vino. De ahí vienen, del dios Baco de los romanos, vienen estas fiestas de los bacanales. ¿Has escuchado esto? Unas fiestas de excesos, básicamente, de extrema glotonería, de excesos de alcohol, descontrol, etcétera, etcétera, pero también eran muy caracterizadas por las orgías sexuales. Y la idea es un corazón que busca perderse en el exceso, en un placer sin límites, donde lo que dirige a esta persona no es el Espíritu Santo, sino el desorden, el placer excesivo y todo esto, ¿no? Y bueno, la lista termina diciendo, y cosas semejantes. O sea, esto no es todo, hay más. Esto no es la lista, es parte de las listas. ¿Sí tiene sentido? Hay más, ¿sí? Cosas evidentes. Fíjate, el Nuevo Testamento menciona algunas cosas como chismes, blasfemia, mentiras, rencor, amargura, codicia, orgullo, arrogancia, hipocresía, robos, estafas, homicidios, desobediencia. De hecho, algo interesante es que la desobediencia de hijos a padres se pone al nivel de todo lo demás, al nivel de un homicidio, incluso. Robos, estafas, homicidios, desobediencia. Yo agregaría ser vegetariano también. Pero o sea, lo que quiero que notes es que todas estas cosas tienen el mismo peso, ¿sí? Tienen el mismo peso, porque al final no estamos hablando de obras de la carne como algo diferente, o sea, el asunto es que es pecado, son pecados que van en contra de Dios, de quién es Dios, que se rebelan a Dios, eso es el pecado, ¿sí? Y un homicidio es igual de pecado que mentir, o que la envidia, o que los celos. ¿Tendrán consecuencias diferentes que se tendrán que pagar? Sí, pero delante de Dios es pecado y va en contra de quién es Él. Van en contra del Espíritu. Y Pablo dice, contra las cuales les advierto. Aguas, dice Pablo, les advierto. O sea, de verdad, aguas. Esto es una advertencia, dice Pablo, les advierto. Y tú y yo lo debemos de ver también así. Esto es una advertencia. Cuidado con esto, ¿sí? Como ya les he dicho antes, o sea, Pablo ya les había dicho esto antes. Pablo ya les había dicho, se vive de esta manera, no se vive de esta manera. Pero ahora les repite, les dice, cuidado, yo ya les había dicho esto antes. ¿Qué les había dicho antes? Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué? O sea, los que practican algo de esta lista y de las demás que vimos, ¿no? Y de todo lo que no vimos, no se van a ir al cielo. Jorge, pero, a ver, ¿no? Tranquilo. O sea, yo sí hago dos, tres cosillas de ahí, de la lista, y otras de la que no está a la lista, ¿no? Pero, pero pues yo sí soy cristiano, yo sí hice mi oración y yo voy a la iglesia.
Es más, yo hasta canto en la alabanza. Es más, yo hasta sirvo, ¿no? Saludo, yo hasta doy la bienvenida, yo hasta... O sea, entonces no me voy a ir al cielo, ¿o qué? Fíjate cómo dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es practicar el pecado. Alguien que practica algo es porque lo desea, porque lo busca, porque lo quiere. Practicar es un asunto presente, activo, o sea, sucede, está sucediendo y continuo. Ayer estábamos jugando en mi casa en la tarde, mis hijas y yo estábamos jugando videojuegos y ahí están las dos con sus controlitos, ¿no? Y ahí están picándoles. Y yo las estaba viendo y les digo, wow, hijas, qué buenas están haciendo en este juego, ¿no? Y mi hija más grande me dice, sí, papá, necesitamos practicar más para ser mejores. Ahí está la cosa, ¿verdad? O sea, el que practica hasta busca hacerse mejor en algo. ¿Sí me está siguiendo? Imagínate que estás corriendo en un maratón y vas en la carrera y te caes. Bueno, pues a lo mejor te quedas ahí, te duele, te sobas poquito, lloras poquito, pero te levantas y sigues corriendo. Quieres terminar la carrera, ¿no? Tienes una meta a la que quieres llegar. Pero alguien que va corriendo esta carrera y se cae, y luego se levanta y dice, eso me gustó. Y otra vez se tira, ¿no? Y otra vez, y empieza a practicar cómo caerse, pues ya se le olvidó la carrera, ¿no es cierto? Ya. O sea, ya más bien le gustó estar en el suelo, ya más bien está practicando pues cómo caer, ¿no? Iglesia es tan simple como esto, pero es fuerte, porque aquellos que practican las obras de la carne no pueden heredar el reino de Dios, porque su estilo de vida muestra más bien que no son de Dios, que no han recibido al Espíritu Santo, que no son de Cristo todavía, que no son tan cristianos como a lo mejor dicen que son. ¿Sí me está siguiendo? Y esto no es amenaza, esto es una afirmación que Pablo les hace. Yo les advierto esto, ya se los he dicho antes, esto lo está afirmando, ¿sí? O sea, Pablo les escribe esto a una iglesia de cristianos que estaban siendo confundidos y unos querían hacer la ley, pero otros están, no, pues ya no, entonces lo que queramos. Pablo les dice, no. Por eso les dice, ustedes deben de andar en el Espíritu, anden en el Espíritu, caminen, vivan y no van a seguir los deseos de su carne. Tú lo puedes buscar, está en el capítulo 5, versículo 16, ahí está. Anden en el Espíritu y no seguirán los deseos de su carne. Iglesia, la obra principal del Espíritu Santo es llevarnos al carácter de Jesús. Yo no sé de qué contexto cristiano vengas o no vengas, ¿sí? Pero la obra del Espíritu Santo principalmente no es hacer que la gente se caiga o que se ría por 10 horas seguidas. Es llevarte a la imagen y al carácter de Jesucristo. A ser más como Jesús. Y Él va para ese lado. Ese es el deseo del Espíritu Santo, llevarnos a ser más como Jesús. Pero nuestra carne y los deseos de la carne te llevan a otro lado en donde no eres nada. No solamente no eres como Cristo, pero vas en contra de quién es Dios. Y te rebelas hacia Dios. Y ahí está la lucha entre lo que el Espíritu quiere y lo que tú quieres. De manera que alguien que es controlado 24/7 por los deseos de la carne y se la vive ahí dándole gusto a su propia carne, a lo que quiere y a los deseos, aun cuando todo va en contra de Dios, es alguien que más bien manifiesta y muestra que no está un Espíritu Santo en él, luchando y trayéndolo otra vez a la imagen de Jesús. ¿Sí me está siguiendo? Por lo tanto, no puede heredar el reino de Dios, no se puede ir al cielo, porque para irse al cielo necesitas entregarle tu vida a Cristo, recibir a Jesús en tu corazón, recibir al Espíritu Santo y la lucha comienza. Cuando recibimos al Espíritu Santo y comienza esto, la Biblia lo habla y les decía al principio, como que nacemos de nuevo. Hay una naturaleza interna que cambia, nuestro corazón cambia y esto es una vez y para siempre. Iglesia, la salvación no se pierde, ¿sí? No se pierde. Somos de Cristo una vez y de Cristo somos para siempre. Para mí la pregunta no es si alguien pierde la salvación, para mí más bien la cuestión es si alguien tiene la salvación.
Porque cuando alguien verdaderamente tiene esta salvación, comienza este proceso que es del Espíritu Santo en la vida, que se le llama santificación progresiva. Esto sí, este es el término teológico para esto, ¿no? Por así decirlo. Una santificación progresiva es este proceso en el que el Espíritu Santo nos va haciendo más a la imagen de Jesús. Poco a poco, ahí vamos, Él lo trabaja en nosotros. Es un progreso, ¿sí? Es ir avanzando, es que hoy seas más como Jesús que lo que eras ayer, no menos. Y aunque este proceso es así, poco a poco, y puede llegar a ser lento para algunas personas, hay cosas esenciales que cambian en el corazón de alguien que viene a la fe. Como un recién nacido, ¿no? Cuando nace, ¿qué hace? Pues llora todo el día, quiere comer, necesita a la mamá, le cambias el pañal, o sea, hay cosas muy esenciales, básicas, naturales. Bueno, en la vida de un creyente, en una nueva naturaleza, hay cosas también muy básicas y esenciales que suceden. El anhelo de querer agradar a Dios, de ahora decir, Dios, yo quiero vivir para ti. El anhelo de querer servir a Dios. El hambre y sed de querer conocer más a Dios. Yo quiero saber más, quiero conocer más de Dios. Son cosas esenciales, pero también que Dios despierta en nosotros y esta nueva naturaleza trae, y el Espíritu Santo en nosotros trae una convicción de pecado. Es decir, ya no vemos las mismas cosas de la misma manera. Ahora podemos ver y entender, esto no le gusta a Dios, esto no agrada a Dios, esto es lo que honra a Dios. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Has estado ahí? Y no solamente es esta convicción de pecado, pero también hay un dolor por el pecado. De decir, volví a caer. Padre, perdóname porque la volví a regar. Señor, ya no quiero vivir de esta manera, ayúdame. Perdóname por ofenderte, perdóname porque hice algo que no te agrada, Dios. Ayúdame a salir de esto, ayúdame a caminar diferente. Hay un dolor por lo que haces que antes no hubieras tenido. Iglesia, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios cae, lo esperado es que el Espíritu Santo te levante, te traiga esta convicción de tu pecado, que obre en ti arrepentimiento, que el arrepentimiento no es por mi culpa y yo lo hice y qué mal me siento. No, no, el arrepentimiento es cambiar de opinión sobre lo que hiciste. Es decir, no, sí, eso no agrada a Dios, esto no va de acuerdo con Dios. Yo quiero seguir por acá, honrando a Dios, yendo mi vida hacia Cristo. Lo esperado es que el Espíritu Santo trabaje esto, una obra de convicción, de arrepentimiento, y lo traiga nuevamente y diga, vente, vámonos, vamos a seguirle. Y ahí está la lucha. La vida cristiana no es la Matrix cómoda y fácil en donde no sucede nada y vivimos como se nos pegue la gana. Hay una lucha que tú y yo tenemos parte en eso también. Un verdadero creyente no se rinde ante su pecado porque el Espíritu Santo está en él y la lucha es real. Iglesia, alguien que cae es alguien que le pertenece a Cristo. Más bien, alguien que le pertenece a Cristo y cae es alguien que está luchando. Pero alguien que practica es alguien que se ha rendido a su pecado. Y la diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es que uno peca y el otro no, que uno se porta muy bien y muy santurrón y el otro no. No, es que el uno lucha y el otro se rinde. Fíjate, un pastor llamado Kevin DeYoung dijo esto: no te equivoques, estar en paz con tu pecado es estar en guerra con Dios. De manera que si hay algo de conciencia en tu vida el día de hoy, algo de convicción acerca de lo que no agrada a Dios, que a lo mejor haces o hacías, hay algo de convicción de pecado, hay algo de arrepentimiento en ti, de que has cambiado de opinión sobre cosas, que ahora ya no haces ciertas cosas, si hay algún deseo por agradar a Dios, iglesia, eso son evidencias que tú le perteneces a Jesús, que tú tienes la salvación. Porque esa convicción, ese arrepentimiento, esa lucha solamente puede suceder si su Espíritu está en nosotros. De otra manera no se puede. Piénsalo de verdad. Es por la pura gracia de Dios que tú y yo caemos, pero podemos levantarnos. Porque Él se encarga, y dice Judas, ¿no? Que
que Él nos mantendrá o que Él es poderoso para mantenernos firmes, sin caída. Dice la carta de Judas esto. Piénsalo, es por pura gracia. Si por ti y por mí fuéramos, tú y yo nos la viviríamos haciendo lo que quisiéramos, ¿sí o no? Sí, el guacala, qué rico, ¿no? Haríamos lo que quisiéramos, pero es porque Dios nos ama, porque Dios te ama, porque Dios ve en ti, porque Dios te ve, te ama profundamente, que Él sigue trayéndote con su espíritu, sigue buscándote a pesar de tu lodo, de tus caídas, sigue trayéndote y diciéndote, eres mío, tú no te me vas, tú eres mío, vente, regrésate. Iglesia, quiero preguntarte, si alguien mirara tu vida, en cualquier área de tu vida, si alguien que no te conoce mirara tu vida, cómo eres con tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposo, esposa, con tu novio, con tu novia, si alguien mirara tu vida, ¿qué vería más? ¿Tu fe o tu carne? ¿Qué vería más? De verdad, ¿que buscas más honrar a Dios o que buscas más honrarte a ti mismo? Ay, Jorge, ya me estoy sintiendo bien juzgado, bien juzgada. Iglesia, de verdad, creo que esto es uno de los mayores problemas que hay en la fe cristiana en estos días. Que el cristiano contemporáneo quiere vivir como se le pegue la gana vivir. Y que nadie le diga nada. Y nos enerva, nos vuelve locos, ¿sí? Cuando alguien confronta nuestro pecado. Y luego es increíble la capacidad creativa que tenemos para justificar nuestro estilo de vida, ¿no es cierto? Nuestro pecado, pero lo seguimos persiguiendo, queremos seguirlo, vamos, y caemos, pero nos encanta estar en esta dinámica, pero somos bien creativos para justificarlo una y otra vez. Queremos vivir sin que nadie nos diga nada y entendemos la libertad por libertinaje. Y el cristianismo no nos sirve de pretexto para hacer algunas cosas, ¿sí?, que nos gustan. El cristianismo, la fe, nos sirve de pretexto, sí, para ir a la iglesia, para cantar cantos bonitos, ¿no? Para tocar en el grupo, para predicar, para enseñar, nos sirve de pretextos para tantas cosas, pero no te alcanza tu fe para que Dios transforme tu vida. Y no es así, no va por ahí el asunto. Es muy triste y se los digo como pastor de esta iglesia y con amor se los digo de verdad. Es triste ver cómo hay personas que dominan la rutina de la vida cristiana, pero no hay una pizca de temor a Dios, no hay una pizca de arrepentimiento, no hay una pizca de convicción de pecado. Y de verdad duelen esas cosas. Y yo no soy perfecto, yo no me pongo como el estándar de perfección, pero yo sé que estoy en el camino. Y yo sé que hay cosas que seguiré luchando, que sigo luchando, pero no hago las paces con eso. Y creo que ahí está la clave para ti, para mí. No hagas las paces con lo que no agrada a Dios, con lo que no honra a Dios. No lo justifiques, no lo normalices, no hagas las paces con aquello que está en guerra en contra de Dios. Tus obras hablan más de tu amor por Dios o de tu amor por ti. Fíjate, puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Gálatas 5:6, Gálatas 5:13 y 5:14. Fíjate, dice, si no la fe que obra por amor, si no sírvanse por amor los unos a los otros, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el común denominador de estos tres? El amor, ¿verdad? El amor. Un amor que nos lleva a vivir nuestra fe. Y estos pasajes pueden entenderse como muy románticos. De tú hazlo porque amas a alguien más. Sírveles porque les amas, ¿no? Pero tú amas a todos los que están aquí el día de hoy. La verdad. O sea, sientes mariposa en el estómago, ¿no? Cuando Adrián ve a Toño siente mariposa en el estómago, ¿no? Pues claro que no, ¿sí? O sea, ni siquiera es ese tipo de amor. Fíjate, así como la carne apuntaba al origen de las obras, esta palabra de por amor, esto de amor, en los primeros dos versículos, hablan de lo mismo. Hablan del origen, apuntan a la fuente, al impulso que te lleva a actuar, al amor como fuente, como impulso para poner tu fe en práctica. ¿Sí me estás siguiendo?
¿Cuál amor? ¿Cuál amor es el impulso que te lleva a vivir diferente? El amor de Dios. Romanos 5:5, siguiente por favor, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Iglesia, la Biblia nos enseña, amamos a Dios porque Él nos amó primero. Conocer al amor de Dios cambia tu vida y te capacita a través de su Espíritu para poder amar a otros, para servir a otros, no porque sientes bonito o te cae bien, sino porque el amor de Dios, el amor de Cristo actúa en tu vida de manera que tú sirves, que tú amas, que tú buscas, que tú... ¿Sí me estás siguiendo? Las obras del Espíritu se caracterizan por amor, amor a Dios y amor a otros. Escúchame en esto, por favor. Las obras del Espíritu se caracterizan por amor. Las obras de la carne solo muestran un amor egoísta y que te amas más a ti que incluso a Dios mismo. El Espíritu nos conduce al amor, la carne a la destrucción. Es que yo amo a mi novio, a mi novia, a mi pareja, por eso tenemos relaciones sexuales. Ese no es amor que viene de Dios. Por ahí no es, ¿sí? No lo justifiques, no lo confundas. Esos son deseos de tu carne que se está rebelando en contra de Dios. Ay, qué santurrón. No. Hay más virtud y hay más bendición en seguir a Dios y lo que Dios pide de nosotros y lo que Dios espera de nosotros que en hacer lo que se nos pega la gana. Es que le mentí, la mentí porque la amo. No, es que dividí la iglesia por amor a la iglesia. ¿De qué hablas? ¿No? O sea, no lo justifiques. Seguir las obras de la carne te va a destruir tus emociones, tus pensamientos, tu corazón, va a contaminar tu relación con Dios si es que hay una. Te va a destruir en lo sexual, en lo espiritual, en lo personal, en lo colectivo. La carne destruye, el espíritu libera. Fíjate, Miguel Núñez dijo lo siguiente: la libertad cristiana es la capacidad de vivir sin ser dominado por los deseos de la carne. Lo repito, la libertad cristiana es la capacidad de vivir sin ser dominado por los deseos de la carne. ¿Cómo puedo vivir entonces esa libertad? ¿Cómo puedo dejar de ser dominado por los deseos de la carne? Yo caigo seguido en esto o en aquello. ¿Cómo le puedo hacer? Yo sé que no agrada a Dios, pero estoy ahí metido y no sé qué hacer. Bueno, Pablo ya lo dijo antes, versículo 16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. En el Espíritu Santo está la libertad que tú y yo buscamos, ¿te das cuenta? ¿Y qué necesitamos? Quiero comenzar a cerrar dándote 3 puntos que te pueden ayudar a caminar en el Espíritu. Punto número 1, rinde tu vida a Cristo. Rinde tu vida a Cristo. Quizá el día de hoy estás luchando con algo, ¿no? Y no te ves en mucha libertad. Pero en Jesús sí hay buenas noticias. Y mira, no importa si tú tienes 20, 30, 40 años en la fe cristiana o tienes 20, 30 años que todos los domingos vas a la iglesia, ¿no? No importa. Tú y yo tenemos que levantarnos todos los días y recordarnos el Evangelio todos los días. La gracia suficiente y el sacrificio suficiente de Cristo por nosotros todos los días. Porque en Cristo hay buenas noticias, hay esperanza. En Él está la victoria sobre el pecado en nuestra vida. Fíjate, escuché esta ilustración de otro pastor y me encantó. Y te la comparto. Si tú pones un cuervo y una paloma y pones un trozo de carne y una semilla, el cuervo se va a ir por la carne y la paloma por la semilla. Porque esto es lo que naturalmente comen, ¿sí o no? La única manera en que el cuervo se le va a antojar o va a ir por la semilla es que deje de ser cuervo. Y eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros, es lo que Cristo puede hacer por ti. Quizá tú no batallas con asuntos sexuales, pero a lo mejor hay algo en tu carácter, esos celos, esa envidia, esos arranques de ira, mentir. Bueno, Jesús cambia nuestra naturaleza de cuervos a palomas, de manera que ya eres paloma y a veces se te antoja la carne porque te acuerdas, ¿no? Pero cuando la pruebas dices, no, guácala, esto no, ya no me sabe, esto no agrada a Dios.
Iglesia, ¿tú sigues siendo un cuervo que disfruta la carne o eres una paloma que a veces se le antoja la carne? ¿Pruebas carne y te sabe a vida o te sabe a destrucción? Si tú has creído en el Evangelio y has hecho a Jesús tu Señor y Salvador, has recibido su Espíritu Santo totalmente, completamente en tu vida y ahora vive en ti y te lleva, te guía, te capacita para poder vivir en amor, por amor a Dios y amando a otros de la manera correcta y vivir de la manera que Dios quiere que vivas hacia la imagen de Jesús. Cristo no vino a mejorar tu carne, vino a darte una nueva naturaleza. Jesús murió para romper el poder de tu carne y resucitó para darte al Espíritu Santo. Andar en el Espíritu comienza con rendirte a Cristo y confiar en Él solamente. Es Jesús más nada. ¿Sí me estás siguiendo? Punto número 2, sé honesto, sé honesta. ¿Qué se refleja más en tu vida el día de hoy? ¿Tu fe o tu carne? Y esto de verdad creo que es un ejercicio que todos deberemos de hacer. No vamos a alcanzar la perfección moral ni ser santurrón. No. De este lado no vamos a llegar ahí. Pero hoy por hoy, ¿qué se refleja más en tu vida? ¿Tu carne, tus deseos? ¿Que te honras más a ti que a Dios? ¿O tu fe? Iglesia, todos luchamos con las mismas cosas. Perdón, no todos luchamos con las mismas cosas, ni con la misma intensidad, ¿sí? Pero todos luchamos con algo. Eso, no, mejor no voy a decir. Es que eso, ¿han visto Matilda? Eso me sonó Matilda al inicio. No, todos nacemos, pero no todos nacemos iguales. Unos nacen, no sé por qué me sé eso y por qué estoy diciendo eso, pero perdónenme. Es que vi el cronómetro y ya se hizo tarde. Todos luchamos con algo, pero fíjate, Proverbios 28:13 dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará. Escucha, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Sé honesta, sé honesto, ven delante de Dios, pídele perdón al Señor, arrepiéntete de tus pecados, cambia de mentalidad sobre lo que agrada y no agrada a Dios. Eso es arrepentimiento. No hagas las paces con las obras de tu carne, no te acostumbres a vivir esclavizado de algo de lo que Jesús ya te liberó. No le devuelvas el poder al pecado para esclavizarte, porque Jesús derrotó al pecado y el poder del pecado sobre nosotros con su propia sangre. No busques dárselo otra vez para vivir esclavizado de tus deseos y de tus pasiones. Vive en la libertad que Cristo ganó para ti. Iglesia, la carne siempre va a prometerte libertad, pero solo te va a entregar cadenas. Ven al trono de la gracia de Dios. Encuentra la gracia que necesitas en tu vida. En el momento que la necesites para levantarte si caes. Porque si 10 veces caemos, encontramos su gracia 10 veces para levantarnos. Y Él es bueno y Él es fiel para terminar lo que ha comenzado en tu vida y en mi vida. Ven delante de Él y sé honesto y honesta delante de Él. Punto número 3, lucha. Hablamos de una lucha. Y cuando caes, hablamos de la lucha del espíritu, ¿no? Algo interno. Cuando caes, ¿quién pierde la batalla? ¿El Espíritu Santo? No, ¿verdad? Tú, yo. Dios no pierde batallas y no va a empezar contigo. Somos nosotros los que perdemos. De manera que tú puedes permanecer en el pecado o cooperar con el Espíritu Santo para salir de él y para caminar en otra dirección. Hay una sinergia entre el Espíritu Santo y tu obediencia. Hay una sinergia, cooperas, ¿sí? Te sometes, buscas obedecer. A medida que tú obedeces a la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo, es entonces que Él te dirige a Jesús, vas de gloria en gloria, de victoria en victoria, ves su fruto en tu vida. Pablo le dice a los corintios que Él disciplina su cuerpo. ¿Habías escuchado esto? Pablo le dice a los corintios esto, que Él disciplina su cuerpo, que Él mismo disciplina su cuerpo. Primera de Pedro 2:11 dice, Pedro les anima a los cristianos, absténganse de los deseos de la carne. Y esto de abstenerse
es combatir, es restringirse a uno mismo. No luches contra el espíritu, lucha contra tu carne. ¿Cómo luchamos? Pues ponte las pilas, papá, ¿no? Disciplínate. Pues claro, no. Hay una sinergia, ¿sí? No luchamos bajo nuestras fuerzas, luchamos cuando nos rendimos y buscamos obedecer la palabra de Dios en nuestra vida. Esa es nuestra lucha. ¿Sí me estás siguiendo? No es nuestras fuerzas porque vamos a perder, pero luchamos en el poder del Espíritu Santo que hemos recibido, trayendo convicción, poder sobrenatural para llevarnos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos, que testifiquemos de Jesucristo. Así que conoce la palabra de Dios, lee tu Biblia, para que cuando tu carne te llame y no quieras someterse a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo, tú puedas someter a tu carne, disciplinarte, restringirte a ti mismo y decir, no, cambio mis deseos por los deseos de Dios, porque entiendo y sé qué es lo que Dios quiere de mí. No necesitamos legalismo para agradar a Dios, pero tampoco libertinaje disfrazado de gracia. Lo que necesitamos es caminar cada día rendidos al Espíritu Santo. Dios no pierde batallas, iglesia. Así que o cooperas y te rindes a Él, a su voluntad, ¿sí? Porque si de verdad eres de Cristo y no cooperas, en algún momento Dios va a intervenir. Y te va a traer por las buenas o por las difíciles, con quebrantamiento, con dolor, con disciplina, pero si eres de Dios, eres de Dios. Y Dios no te va a dejar. Con esto quiero terminar. Jesús es el único camino. La ley no puede matar la carne y la carne no puede cumplir la ley. Solo Cristo en la cruz condena al pecado y da su espíritu para vivir en libertad. La carne produce esclavitud y muerte. El espíritu produce vida y libertad. Jesús más nada no significa que somos aceptados por cumplir reglas, pero tampoco significa que Dios nos acepta viviendo como queramos. Somos aceptados únicamente porque Cristo murió y resucitó por nosotros, y su espíritu que nos ha dado nos capacita para vivir como herederos del reino de Dios, como hijos e hijas de Dios, como herederos de este reino, de este lado de la eternidad, pero también en la eternidad que viene, donde reinaremos junto con Él. Iglesia, crucifica tu carne para que, como Pablo dijo, tú también puedas decir, escucha, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si no crucificas tus deseos, ellos van a terminar crucificándote a ti. Así que ven a Jesús, sé honesto y lucha en el poder de su Espíritu. Amén.